Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Saludos cordiales, líderes y lideresas que nos sintonizan. Aquí estamos en su programa Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Un espacio que es emitido en las plataformas de Ashram Radio. Aquí estamos en los estudios de Ashram Radio, gracias al compañero, su presidente Hilario Ruiz, y a su equipo directivo que hace posible este programa, el cual nos permite llegar a las más grandes e importantes audiencias en los distintos espacios digitales en las cuales se emite este importante programa. Hoy tenemos un tema súper interesante, el cual abarca una serie de temas de alta sensibilidad social y humana, pero también de gran responsabilidad y pedagogía para la audiencia que nos sintoniza hoy en esta tarde, especialmente en nuestro programa Liderazgo en Sintonía, un espacio que busca fomentar aquellos liderazgos transformadores, productivos y que tributen además al desarrollo integral de nuestra nación. Aquí estamos con nuestro invitado de honor, Javier Parra. Nuestro invitado es presidente de la empresa Soter, compañía anónima, especialista en ciberseguridad, quien nos va a dar testimonio también de lo que ha sido también su labor como voluntario en el marco de los eventos sísmicos del pasado 24 de junio del año 2026, este año que está transcurriendo. Además también lo que es su visión también en el marco de la ciberseguridad, sobre todo a la luz de lo que ha representado las distintas matrices de opinión en los espacios digitales en torno a estos eventos sísmicos, que muchos de ellos han presentado importantes sesgos, desinformaciones que tributan a determinados grupos de interés dentro del contexto venezolano y global también. El tema de hoy se titula, hermanos y hermanas que nos sintonizan, voluntariado, ciberseguridad y ética informativa. El abordaje frente a la coyuntura del terremoto del 24 de junio del año 2026. Con nosotros, Javier Parra, nuestro invitado de honor en la tarde de hoy. Un saludo, hermano, por favor, a la audiencia que te está viendo aquí desde las multiplataformas de Liderazgo en Sintonía y también en el live que tenemos también activo en este momento. Por favor, unas palabras, hermano mío. Bueno, un gusto, buenas tardes, agradecido por la invitación a este espacio, como es la radio, para que la población venezolana, bueno, venga y pueda oír, ¿no? Un tema, como bien dijiste, estimado Julio, sensible, pero también de mucha responsabilidad social, que es para todos, no solamente de una sola persona, como es la comunicación, la ciberseguridad, la ética y el voluntariado en torno al evento del terremoto 24 de junio. Así que muchas gracias. Excelente, hermano mío, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por aceptar esta invitación. De verdad que su presencia engalana estos espacios. Usted ya ha sido invitado anteriormente en nuestro programa para hablar del tema de ciberseguridad, pero hoy nos une un tema que nos es común a todo venezolano y venezolana, que es el tema del terremoto del pasado 24 de junio de este año, el cual de alguna u otra forma nos ha afectado a toda la venezolanidad que constituye nuestra territorialidad nacional y que nos ha involucrado a nivel comunicacional, a nivel del voluntariado, a nivel institucional, a nivel particular y familiar. Todos y cada uno hemos tenido algún rol que cumplir en el marco de esta importante e histórica coyuntura y totalmente atípica, sobre todo en razón de la actividad sísmica alrededor del mundo. No solamente nuestra nación, nuestra también hermana República de Colombia se ha visto afectada por importantes eventos sísmicos, así como otros países en la región, Perú, México y también en otras latitudes mundiales. La geología terrestre está profundamente activa, para muchos de forma atípica, para otros forma parte de estos procesos naturales y geológicos en los cuales en determinados ciclos la Tierra está destinada a transitar. Vivimos una era comunicacional quizás en la que se visibiliza un poco más estos ciclos tectónicos que, según algunos expertos, responden a lo que ha sido el comportamiento recurrente de la corteza terrestre en el planeta.
Entonces, ya un poco para ir aterrizando en la temática de hoy en la entrevista, ya para dar inicio a la misma con nuestro invitado Javier Parra, vamos a hablar sobre lo que representa el compromiso humano y la vocación de servicio, hermano mío. Javier, antes de entrar en los aspectos técnicos que motivan esta entrevista, quiero ir a la fibra humana. Tras el terremoto del pasado 24 de junio del año 2026, este año que está transcurriendo, decidiste sumarte de manera directa como voluntario en el auxilio a las víctimas. ¿Qué te motivó a dar ese paso al frente y cuál fue esa primera impresión al estar en el terremoto brindando ayuda en medio de esta importante emergencia nacional? Bueno, Julio, fíjate, primero que todo, es complejo el tema, altamente sensible porque toca el dolor que estamos sintiendo todos los venezolanos, y me incluyo, ¿no? Que soy venezolano, el terremoto también me agarró en Caracas, ¿ok? Y gracias a Dios, bueno, no sufrí directamente, pero eso me hizo pensar de que las otras familias sí necesitaban ayuda. Entonces me nació la iniciativa y era el deber ser de ver cómo apoyar, cómo ayudar, cómo colaborar, ver qué se podía hacer, ¿no? Y eso fue lo que me motivó ir y presentarme como un voluntariado más allá de que no tenía familia, no tengo familia en La Guaira, en otros edificios que lamentablemente se cayeron, tampoco tenía, pero me presenté como uno más, a trabajar, a ayudar, a sacar escombros, a apoyar a las autoridades locales y a las familias que estaban haciendo las labores de búsqueda y de rescate. Entonces creo que fue como el deber ser, como que el deber me dijo, tengo que apoyar, tengo que ir a hacerlo, tengo que hacerlo, era como una deuda que tenía en ese momento, y creo que cada uno de los venezolanos teníamos o tenemos algunos esa deuda activa de ir a llevar un agua, ir a llevar un pico, ir a llevar una planta, ir a llevar una lámpara recargable, ir a llevar un almuerzo. Entonces creo que todo ese mecanismo de ayuda activa, ¿no? De ser venezolano y de saber de que hermanos de la población venezolana habían fallecido y que otras familias estaban buscando a sus seres queridos, eso generó esa ola de apoyo, de ayuda. Entonces eso me motivó. Excelente, bueno, muy importante su testimonio, ya que es recuerdo y experiencia viva, compartida por muchos en el marco de esta contingencia, y especialmente ese despertar y esa activación humana que caracterizó tanto al venezolano y a la venezolana las primeras horas del suceso sísmico, que bueno, se activó inmediatamente y que fue el mismo pueblo, las mismas comunidades que entraron en auxilio de las víctimas de esa situación. Sentimiento el cual usted ha sido testigo y ha ejercido, del cual sé que es compartido por muchos venezolanos y venezolanas, y que estoy muy seguro muchos de ellos están viendo este programa en este momento. En el marco de lo que usted nos comenta, hermano mío, vamos a tocar el tema sobre el liderazgo en el terreno de desastre. En un escenario de crisis sísmica, la logística y la templanza son vitales, eso no hay ninguna duda. Desde tu experiencia, hermano mío, personal como voluntario y líder empresarial, ¿cuáles fueron los mayores desafíos de coordinación que presenciaste para hacer llegar el apoyo de forma eficiente y a quienes realmente, y sobre todo a quienes realmente lo necesitaban en esa coyuntura? ¿Qué situaciones pudiste haber visto en ese sentido? Bueno, en torno a eso hay dos dimensiones. Nosotros primero como humanos, sobre todo como también presidente de la empresa Soter, muchos pensarán de que solamente estamos en la parte digital, ¿no? En la parte de los internautas, analizando patrones, viendo noticias, verificando fake news. Sin embargo, nosotros nos abocamos también en la tarea física de ir a apoyar, ¿no? Varios de nosotros, como bien dije, nos acercamos al terreno a apoyar. Esto generó claramente que mucha población venezolana
se dirigiera, ¿no?, a la zona cero. En parte, algunos o la gran mayoría con pocos equipos, ¿no? Otros sin conocimiento de cómo gestionar y cómo actuar frente a un evento en el cual ya teníamos casi 120 años que no se desarrollaba un evento de tal magnitud, ¿no? Ese factor. El otro factor es que se rompió un cable de fibra de internet submarino y eso dejó a la zona de La Guaira sin la capacidad de conexión. Fíjate que cuando uno ya iba entrando a La Guaira no había señal, no había menos internet. Entonces, ¿cómo la persona iba a pedir ayuda? ¿Cómo iba a verificar una información? ¿Cómo iba a coordinar con las autoridades locales? ¿O cómo se iba a gestionar toda esa articulación entre las instituciones y las poblaciones y las familias que estaban en el terreno? Todo esto dificultó a tal punto en que comenzaron a generarse una serie de descoordinaciones que hizo que se ralentizara mucho el tema de la recuperación y rescate de víctimas, ¿no? Esto generó eso, la falta de responder, de tener un plan de gestión de incidentes, bueno, hizo de que se desarrollara muchas aristas complejas en el terreno. Excelente. Bueno, ya de por sí un sismo es un escenario de alta complejidad, más aún cuando hay mucho desconocimiento del terreno, también incertidumbre en cuanto a la infraestructura, en las condiciones que están, las pocas que quedaron de pie, incluso las colapsadas representan un riesgo además obvio para los que fueron víctimas, para los que van a rescatar y van a fungir como apoyo rescatistas en esa contingencia, pero también las accesibilidades de los sitios donde ocurrieron los diferentes siniestros derivados del terremoto, ¿no? Hubo vías que fueron cortadas prácticamente o colapsaron derivados del terremoto, lo cual también añadió su complejidad a lo que ya era complejo para entonces en esa eventualidad. Además, lo que fueron las distintas respuestas en lo institucional, en lo ciudadano, en lo cívico, que también siempre ante la alta expectativa que se tiene sobre el abordaje de esta coyuntura, nunca es el suficiente el ver ese apoyo materializado en lo inmediato. Uno siempre quiere más de lo que uno de primera mano atestigua en cuanto a las ayudas prestadas en ese ámbito. Hablemos un poco acerca de la dimensión digital de la crisis, un poco a propósito de lo que estamos mencionando también. Mientras en el terreno se rescatan vidas y se apoyaban a los afectados, en el mundo virtual se desataba otra dinámica totalmente distinta y diferenciada. Como especialista de ciberseguridad y presidente de SOTER, ¿cuál fue el diagnóstico técnico que realizaste sobre el comportamiento de las redes sociales inmediatamente después del sismo? Bueno, una parte demasiado importante, ya que viví en carne propia un evento que también me agarró por sorpresa. Fui también víctima de esa desinformación. Por ejemplo, el día 2, el segundo día, cuando estaba haciendo operaciones de rescate, se generó la alarma en este entorno que les comenté, donde no había señal, no había internet, no había nada, o sea, usted no podía recibir ni un mensaje de texto. ¿Qué pasó? Se generó el rumor del tsunami, ¿no? Y esto ocurrió ahí, ¿no? Entonces, una simple noticia, que no es noticia, una simple rumor, ¿no? En un entorno tan complejo y tan difícil, en un estado donde la población estaba completamente alerta, estaba sensible, que si alguien decía, mira, está pasando esto, todo el mundo le cree. Entonces, ¿qué sucedió? Que esto generó una ola de histeria colectiva, la gente se desesperó, se generó lo que le dice el teléfono roto, ¿no? Y construyó
alrededor de eso una infodemia. Ese término es muy interesante porque los rumores no solamente partieron de que había un tsunami, sino que también tocaron otros aspectos sensibles, ¿no? Como el tema de los infantes, ¿no? Todos esos temas los abordamos también desde lo digital y nos dimos cuenta que muchos de estos factores se originaban de elementos descontextualizados con rumores y sobre todo un papel central de muchos influencers que con gran número de seguidores anunciaban y replicaban información no verificada, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hubo un gran porcentaje de personas que querían protagonismo, ¿no? Protagonismo. Quiero subir mis likes, quiero subir mis números, quiero ver si tengo más seguidores, quiero que me vean, quiero ser yo, quiero ser yo el de la idea, quiero yo dirigir la idea. Y esto lo digo con bastante responsabilidad porque eso lo vimos mucho. Fíjate, nosotros investigamos que desde el 24 de junio, propiamente el 24 no, el 27, a partir del 27 de junio hasta principios de julio, se registraron alrededor de 1000 páginas web. 1000 páginas web, ¿no? En menos de un mes. Relacionadas al terremoto. 1000 páginas de ayuda, de voluntariados, de logística, de centros de acopio, bueno, en fin, de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. 1000 páginas, un poco más de 1000. Y usted decía, pero ¿por qué tantas? Al principio a mí me solicitaron que me uniera a una iniciativa también de crear una herramienta digital para articular, que vamos a hacerlo. Yo dije, yo me sumo, vamos a hacerlo, díganme en qué les apoyo, pero yo no quiero estar al frente de eso porque yo sé de que yo me di cuenta que yo venía analizando los números, las estadísticas de que muchas empresas, muchas personas querían protagonismo digital, crearon sus páginas, decían esto, invitaban al otro a registrarse, entonces se generó una descoordinación alrededor de todo esto. Las iniciativas surgieron, cantidad, bastantes, miles, pero a la hora de la verdad, cuando usted iba al terreno, no era así. Entonces, la información no representa, las redes no representan la realidad social, menos del terreno. ¿Qué pasó? Que muchas de estas plataformas no llegaron y no cumplieron su objetivo, ¿no? Otras quedaron ahí abandonadas, otras las eliminaron, y ahorita en este momento hay muy pocas iniciativas funcionando. De esas 1000 páginas que se crearon en ese periodo, quedan muy pocas. Pero eso fue lo otro, de que mucha ayuda, pero se concretó muy poco, ¿no? Y esto permitió de que la ayuda no llegara realmente incluso a zonas altamente afectadas, sino que incluso hay casos donde dice que bueno, yo le envié pero no llegó, yo envié la ayuda, se la di a fulanito, pero resulta que él se la llevó para otro lado y no sé dónde está. Entonces, todo esto surgió, todo esto se generó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habla de la infodemia hay 7 etapas. Una es el evento detonante, que en este caso es el terremoto. Luego viene una especie de vacío informativo, que no es tan así, y lo que pasa es que las personas no seguían los canales oficiales, o tal vez los canales oficiales estaban en la recolección de información, procesamiento de datos, en un evento tan complejo como el terremoto, donde no había señal, donde no había comunicación, ¿no? Porque, por este caso que les comento, se rompió un cable, dejó sin internet, las personas tuvieron que buscar apoyo para comprar antenas Starlink y comenzar a conectar otra vez a través del internet, ¿no? De los dispositivos. Luego se generó lo que es la aparición de rumores, ¿no? Y seguidamente la viralización a través de los influencers, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y posteriormente a eso se viene lo que es la contaminación informativa, donde mezclan hechos verdaderos con rumores. Entonces, a partir de ahí se generan las consecuencias reales, que es
zozobra, que es que la población comienza a sentir más miedo, más incertidumbre. Entonces creo que todos estos elementos, cuando uno los une, se da cuenta que el factor digital es clave para poder gestionar una crisis, y sobre todo en un evento natural tan complejo como son los terremotos. Es así, hermano mío, hablaste de un conjunto de situaciones donde toca las desinformaciones, los bulos, la bajeza moral que contempla este tipo de actividades poco éticas al momento de comunicar. Quiero hacer una división sistemática de cada uno de esos puntos que expusiste muy oportunamente a la luz de esta entrevista. Vamos a hablar sobre precisamente los bulos y las falsas alarmas. Durante horas y días posteriores al sismo del 24 de junio, vimos una gran cantidad de bulos con intención de desinformar o dirigir determinadas audiencias con un fin en particular. Entre esos vimos audios alarmistas, fotos descontextualizadas, como usted muy bien menciona, y falsas alertas de réplicas destructivas. ¿Cómo impactan estos bulos a la psiquis de la población en crisis, y qué tan grave es la manipulación de la información desde el punto de vista de la seguridad ciudadana? Bueno, imagínense una familia que está buscando a sus familiares y se encuentra en internet afirmaciones de que la persona la vieron o está en tal hospital o está en tal lugar, o que sí la vieron allá. Nosotros nos encontramos en el monitoreo de las redes sociales estas afirmaciones, y estas afirmaciones terminaron siendo falsas. La gran mayoría, el 99% o casi el 100% es falso. El tema de la desaparición de familiares tocó hasta situaciones tan difíciles, porque a partir de ahí le echaban la culpa al gobierno. Decían, mira, ellos son culpables, pero no se dedicaban ni a verificar. Incluso habían familiares que no tocaban los canales regulares. Por ejemplo, yo como estaba activo apoyando a los familiares en la búsqueda de desaparecidos, yo le decía, ya contactaste al IDENA, ¿no? Ya contactaste a los sitios oficiales. No, ¿qué es eso? En eso me lo topé. En otras ocasiones, los generadores de contenido afirmaban y replicaban esta desinformación de que sí, los vimos en el hospital del periférico de Catia, los vimos en el hospital los vimos en el campo de golf. El campo de golf se convirtió en el foco de desinformación clave. Todos los desaparecidos, ¿no? Decían que fueron registrados ahí, que estaban ahí, y resulta que eran por palabras mínimas que las personas se habían equivocado, por nombres similares que por una I o por una O, entonces los confundían. Eso pasó mucho. Entonces los familiares recorrían toda Caracas, toda La Guaira, y decían, no lo hemos encontrado en ningún hospital. ¿Dónde está? Se lo llevaron. ¿Quién lo tiene? Entonces eso aumentó la zozobra, el miedo, incluso casos donde las personas pedían casi que vamos a buscarlo, él lo tiene, esta persona lo raptó, ¿okay? O le está haciendo daño, y eso también tocó piezas clave como la posibilidad de que se generara un linchamiento social, culpando falsamente a la persona. Nos encontramos con un caso particular donde decía que una rescatista se estaba llevando infantes. Esto fue falso. Fueron dos personas completamente distintas, dos madres, bueno, una tía y una madre, que estaban buscando a sus hijos. ¿Y qué pasó? Por una foto comenzaron a difundir, y eso llegó a nivel nacional, y estaban queriendo buscar
quién sabe para hacerle qué a esas personas. Entonces, es complejo, porque en ese momento de crisis la población entró en una zozobra, en una incertidumbre, pero por no seguir los canales oficiales. Lo digo con propiedad porque nosotros también generamos una iniciativa de búsqueda de personas desaparecidas con el fin de descentralizar, fíjate, descentralizar la búsqueda, porque era complejo. Había 1000 páginas de búsqueda y de rescate, ¿no? Entonces, ¿cuál tenía la información verdadera? Si el familiar colocaba el nombre y apellido de su hijo, su hija, su tío, su abuelo, su mamá, en una página le salía información posiblemente falsa y en la otra le salía también falsa, pero incluso gastaba tiempo, pasajes, dejaba de buscar en La Guaira por ir allá, y cuando llegaban decían, esa persona nunca entró acá, y comenzaron a señalar a los hospitales de hacer de estar como en una red, no, esto es una red, algo está pasando, esto no debería ser así, pero debemos entender que en un momento tan complejo donde la información viaja más rápido que la verdad, tenemos que, pero tenemos que ser prudentes, sobre todo nosotros que no somos víctimas directas, ¿no? Pero tenemos que tener esa responsabilidad de decirle al familiar, yo te puedo ayudar, yo te ayudo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo verificando y no señalando ni culpando a primera vista, porque eso fue lo que pasó. A propósito de esto que mencionas, hermano mío, me gustaría que toquemos el tema de las herramientas de ciberseguridad para verificar datos, muy importante, dado que desde la perspectiva de la consultoría de ciberseguridad, que especialmente usted dirige desde Soter, quería consultarle qué mecanismos, hábitos, herramientas digitales sencillas le recomienda a los ciudadanos y ciudadanas y al común de a pie para contrastar la información, identificar bulos y no convertirse en un transmisor de angustia infundada. Bueno, más que herramientas, es aplicar un método que nosotros le denominamos ciclo ODA de la información, ¿no? El cual es, la primera etapa es observar, recopilar información básica como quién publicó, qué dice, cuándo apareció y qué pruebas existen, ¿no? No que lo dijo esta persona, entonces le creo, ya por ahí estamos comenzando mal. El primer paso es ese, el segundo ya sería orientarse, analizar la información, verificar fuentes, varias fuentes, porque puede ser de que la información salió de TikTok o de Instagram, pero resulta que todavía ningún medio oficial o independiente lo haya verificado, ¿no? Comparar las versiones, eso también es importante, ¿no? Detectar sesgos o intentos de manipulación, esto es clave, y identificar riesgos, eso sería la segunda parte. La tercera sería decidir cómo yo puedo saber qué acción tomar según el análisis. Bueno, es confiable, debo compartirlo, o sea, tengo que yo reenviarlo, tengo que, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿No? Debo reportarlo, ¿a quién? ¿No? Necesito más información. Bueno, para verificar siempre se necesita más información. Y el cuarto sería, bueno, cómo actuar, ¿no? Y aquí es donde entra la ética. Como población, como venezolanos, como personas, tenemos que también tener ética, no solamente los profesionales, la ética es de todos. Y reportar las cuentas o contenidos sospechosos. No confiar en los generadores de contenido, porque no podemos dejarle la verdad a este tipo de personas que no tienen más objetivo que tener likes, tener visualizaciones y monetizar a través de la incertidumbre. Ese es como que el método que nosotros usamos para verificar una información. Entonces, más allá de tener una herramienta, es tener la capacidad crítica de sentarse un momento y elegir cuál es el camino que quieres tomar. El camino de la reflexión, del análisis, de la verificación,
o el camino de la histeria y del reenvío sin ninguna responsabilidad social. Excelente. Y justamente responsabilidad social en las plataformas y también en torno a los creadores de contenido, me gustaría profundizar un poquito más, sobre todo sobre el rol que deben asumir los líderes digitales, la prensa y las empresas de tecnología para blindar el flujo informativo durante los desastres naturales. ¿Existe un límite entre la libertad de expresión y la difusión irresponsable del pánico en masa? Claro, o sea, fíjate, en la ciberseguridad nosotros hablamos de la triada SID. La triada SID es cómo asegurar la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad de la información. En el momento en que nosotros compartimos, sea de donde sea quien sea, información no verificada, y tomamos parte de hechos verdaderos y los unimos y los mezclamos con rumores, ahí estamos siendo irresponsables. Y yo soy de los que estaría de acuerdo de que a través del gobierno nacional se comiencen a aplicar medidas, ¿no? Medidas jurídicas o legales acerca de cómo generar contenido, sobre todo los generadores de contenido, porque los generadores de contenido se creen bomberos, se creen rescatistas, se creen comunicadores sociales, se creen analistas políticos, se creen doctores, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, así como podemos tener libertad de expresión, tenemos que también tener responsabilidad de expresión. Es así, comparto esa impresión. El ser comunicador, el ser orientador o estar delante de una cámara, un teléfono, un medio de comunicación es una gran responsabilidad, y a la luz de esa responsabilidad uno tiene que ser también cónsono con lo que se dice y la audiencia a la cual va dirigida, por lo cual lo que uno dice puede estar sujeto a interpretación buena o mala, a utilidad buena o mala, incluso uno moviliza, influencia, de ahí el término influencer, a las audiencias a las cuales uno se dirige, por lo cual las expresiones derivadas de estas plataformas digitales deben venir acompañadas de una ética, de una moral, pero también de una calificación, de una preparación y de un marco jurídico, por supuesto, también que garantice que el comunicador o comunicadora esté relacionado al ámbito el cual está tocando dentro de sus plataformas digitales. Como usted muy bien dice, todos nos creemos analistas políticos, doctores, ingenieros, sin estar calificados en esas materias, lo cual es bastante grave y poco ético. Además, si pudimos de esa forma darle alguna información distorsionada a la audiencia que nos está siendo expectante en ese momento. Excelentes sus reflexiones, hermano mío. Un poco para ir redondeando y cerrando el programa de hoy, que ha sido bastante puntual, bastante ágil, bastante dinámico en cuanto no solamente a las preguntas, sino a las respuestas, que han ido bastante al grano. ¿Qué lecciones aprendidas y resiliencia para el futuro humano y venezolano, sobre todo para integrar ambas facetas, la humana y la ética me refiero? ¿Qué lecciones nos deja el sismo del pasado 24 de junio del presente año para estar mejor preparados tanto en la solidaridad física del voluntariado como en la construcción de una verdadera cultura de ciberdefensa también en el marco de los bulos y todos estos llamados al pánico? Y también sobre todo la madurez digital ante las futuras emergencias que en cualquier país pueden presentarse, especialmente Venezuela, que ha tenido un año 2026 totalmente atípico. Bueno, yo creo que esto se puede también aprovechar, ya que yo también siento orgullo, ya que muchos jóvenes venezolanos se han unido a las labores de rescate y se han elevado como rescatistas. Hay una brigada varios venezolanos que están en Colombia ayudando a rescatar personas, ¿no? Y estaban acá en La Guaira. Entonces incluso hay un compañero de estudio, ¿okay? que está allá también, ¿no? Y creo que hay muchos que comenzaron a trabajar su camino, y Venezuela debe aprovechar estas potencialidades, estos jóvenes que han adquirido una experiencia,
los otros que han gerenciado centros de acopio, ayuda, ¿ok? Poder articular, poder brindar herramientas, invertir mucho más en el tema de la prevención acerca de cómo gestionar crisis, ¿no? Cómo desarrollar labores de rescate, simular también, equipar sobre todo también. Bueno, aquí en La Guaira se desarrolló una tecnología nueva que hicieron unos muchachos venezolanos. Usaban el Wi-Fi, usan el Wi-Fi porque esa tecnología se la llevaron a Colombia. Y a través del Wi-Fi podían ver, o pueden ver, a través de las paredes, si hay cuerpos humanos. O sea, como que sí, las ondas y todo ese software, o sea, imagínense toda esa creatividad que surgió también y todo ese esfuerzo colectivo que surgió a partir de una crisis. Entonces, esto es una lección, ¿no?, que nos ha costado miles de familias, pero también una oportunidad para que las futuras en las futuras, digo yo, crisis que se generen, podamos gestionarla y reducir también el impacto de las víctimas. Entonces sí es muy importante y tenemos que trabajar en eso, tanto en lo digital como en el terreno. Excelente, hermano mío, sabias palabras, sabias reflexiones, totalmente agradecidos aquí en el espacio de Arren Radio, en este espacio en concreto, Liderazgo en Sintonía, y también a través de las plataformas digitales que esta tarde nos están sintonizando también aquí en el live, los espectadores también muy al pendiente de sus luces, conocimientos y observaciones respecto a la temática que trajimos en la tarde de hoy. Y acá supremamente agradecidos también por su presencia y nuevamente por esas luces que nos ha dado en estos importantes espacios comunicacionales, hermano mío. Así llegamos al final de nuestro programa Liderazgo en Sintonía, un programa de alto debate, de alta reflexión, donde profundiza en los temas y coyunturas más importantes de nuestra venezolanidad, siempre con ese mensaje proactivo, constructivo, pedagógico, para que nuestra audiencia se empodere cada día más, perfeccione sus dinámicas personales, tanto en lo académico, en lo económico, también en sus labores sociales y en lo familiar también. Aquí se han dado un conjunto de tips, un conjunto de también de orientaciones, consejos y recomendaciones que fungen también de elementos para prevenir y concienciar de manera importante en el marco de lo que son las distintas crisis y acontecimientos que de manera espontánea pueden presentarse en nuestras realidades sociales y humanas. Ya lo ha sido así tras el terremoto del 24 de junio, que ha desembocado en un conjunto de escenarios que ha meritado auténticos liderazgos, auténtica conciencia, verdadero humanismo por parte de la venezolanidad, que ha tenido que afrontar y vivir las distintas situaciones como producto de estos eventos sísmicos. Como ya mencioné, en sus distintas aristas económicas, políticas y sociales. Hay que entender que la venezolanidad es una venezolanidad que se supera constantemente a la luz de las dificultades. Es una venezolanidad que busca también rehacerse continuamente a partir de este tipo de dinámicas, y que siempre habrá una suerte de resurgir después de estas coyunturas difíciles y lecciones, por supuesto, aprendidas derivadas de estas eventualidades. Muchas veces son de carácter propiamente humano, otras que vienen derivadas de procesos naturales, como lo han sido los eventos sísmicos anteriormente referidos. Gracias por sus reflexiones, gracias a esta audiencia que nos sintonizó en la tarde de hoy, y muchísimas gracias también al gran equipo de Arren Radio que ha hecho posible este programa, sobre todo a su presidente Hilario Ruiz, el cual, con su esfuerzo y ambición ha sabido levantar esta multiplataforma, y especialmente le ha dado la oportunidad a este espacio de ser emitido y compartir todos los temas de alto debate y alto interés para la audiencia que nos sintonizan en este y otras latitudes del globo terráqueo. Un saludo para todas aquellas personas que nos ven desde toda Venezuela
y también por todos los países que desde Latinoamérica nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Un saludo especial también a los hermanos y hermanas de Colombia, nuestra solidaridad, nuestro máximo apoyo tras los eventos sísmicos acaecidos, también a los que fueron afectados también por los recientes sismos en Perú. Para ellos nuestro mensaje de ánimo, de aliento y de profunda solidaridad latinoamericana. Así pues, llegamos al final de este programa, no sin antes recordarles que nos sintonicen a través de las plataformas digitales y redes sociales de Liderazgo en Sintonía, así como de Hacen Radio, quien en lo posterior estará, o en lo eventual, mejor dicho, estará compartiendo esta entrevista en pleno a través de sus espacios de YouTube y también las plataformas de Liderazgo en Sintonía, los que han sido los extractos más importantes y destacados de esta entrevista, también en esas plataformas para el disfrute, el interés de nuestra audiencia. Espero que haya sido de su agrado este programa. Estamos en sintonía, aquí en su espacio, Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Nos vemos la semana que viene. Chao pues. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.